En este video les voy a estar presentando quién fue Carlomagno y cómo fue que surgió su imperio, el Imperio Carolingio. Introducción. Con la fracturación del Imperio Romano Occidental, distintos grupos germánicos establecieron reinados en las provincias de Britania, Galia, Hispania, África e Italia. El cristianismo desplazó la religión romana, pero las supersticiones perduraron. Por lo tanto, la Iglesia Católica asumió un rol político, ya que, por ejemplo, su base clerical era culta y ofrecía sus servicios a los reyes germánicos. Eventualmente, la Iglesia consiguió la protección del reino de los francos. Aunque los reyes germánicos adoptaron el cristianismo, solo el rey de los francos adoptó la secta católica, lo cual alineó al Papa de Roma. Mientras Europa se mantenía descentralizado, surgió un poder en el Medio Oriente, impulsado por la religión del Islam. Arrebató los territorios del Imperio Romano Oriental y ya para el siglo VIII a.C. conquistó la mayoría del territorio de Hispania. Contexto político del reino de los francos y reyes merovingios. Las denominaciones históricas del reino germánico de los francos, que sobrepasaron la frontera del Imperio Romano en el siglo V, aprovechando la pérdida de la autoridad romana en las Galias y las invasiones bárbaras. Gracias a Clodoveo I y su liderazgo a los salios, pudieron eliminar toda la competencia y consiguieron el dominio de sus líderes, convirtiéndose en dinastía merovingia. Su conjunto territorial se extendió sobre los países actuales, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, y casi todos los Países Bajos, Francia, Austria y la parte occidental de Alemania. Sistema político. Los francos estaban organizados en base al sistema feudal, el cual se dividió en estamentos. El rey, que tenían toda la autoridad para controlar el pueblo, estaba en el tope del poder. La nobleza. Este grupo se conforma de condes, duques y otros personajes que estaban encargados de distintas tierras en nombre del rey para custodiarla y llevar las cuentas a él. Los nobles también eran guerreros y líderes en las batallas. El clero. Este grupo estaba conformado por personas que integran la iglesia. A los francos convertirse al cristianismo, las autoridades eclesiásticas pasaron a ser importantes dentro del reino. Por último, los vasallos, que eran todos dentro del reino, que eran considerados vasallos del rey. Economía de los francos. Los francos tenían una economía estable, gracias al hecho que en aquella época la economía ubicada entre el Bajo Rin y el Canal Británico se había desarrollado más que la de la región del Mediterráneo. El golpe de la guerra hizo que varios pueblos sufrieran en su parte económica, pero las poblaciones ubicadas en el norte pudieron progresar mejor. Por ejemplo, en Colonia se desarrolló el metal y en Maastricht y Trier se desarrolló la cerámica. Ascenso al poder de la familia de Carlomagno, de mayordomos a reyes. Sin un predecesor como Pipino el Breve, Carlos I nunca habría llegado a ser Carlomagno. El mayordomo de palacio no era un mero encargado doméstico, obviamente, sino una especie de primer ministro, jefe de los guerreros y de los consejeros de los reyes. Tras la muerte de Carlos Martel en el 741, Pipino el Breve y su hermano Carlomán asumían el poder sobre los francos.
Pipino el Breve logró destronar a su rey Childerico III. Fue sucedido en el trono franco por Carlomagno. Pipino el Breve fue el que ayudó a Carlos I a obtener el trono. Sin Pipino, nunca Carlos I hubiera podido haber sido Carlomagno. Al principio era liderado por Mayordomo Palacio. Después, en el siglo VII, el rey fue Carlos Martel, y luego Pipino el Breve, quien destronó al rey merovingio Childerico III. La dinastía carolingia, fundada por el Pipino el Breve, hijos de Carlos Martel, quitó tierras a lombardos y se las entregó al Papa. Su hijo fue Carlos el Grande, Carlomagno. Carlomagno gobernó entre los años 768 y 814. Era una persona energética, prudente y buen administrador. Victorias militares, dueño de toda Germania y defensor de la Iglesia. Carlomagno, coronado emperador, y su relación con el Papa. Primero que nada, voy a explicar cómo fue que comenzó todo. El Papa Esteban II se encontraba amenazado por el reino de los lombardos, los cuales insistían en tomar la ciudad de Roma, lo que ocasionó que el Papa llamase a Pipino para que lo defendiese. Al Pipino ayudarle, el Papa reconoció a Pipino, y al igual que sus hijos, como el rey de los francos. Pipino juró defender los territorios del Papa y regresar a aquellos que sus enemigos tomasen. Los carolingios fueron declarados como la familia elegida por Dios para gobernar los francos. Tiempo después, Carlomagno se enfrentó a Desiderio, el rey de los lombardos, para cumplir la promesa que había hecho su padre de defender los territorios papales. Tras derrotarlos, se proclamó rey de los lombardos en el año 774. Más tarde, el Papa León III fue gravemente acusado, lo cual lo puso en una situación apretada, y lo cual opacaba el poder del Papa. En ese entonces, Carlomagno le ayudó a mantener su poder, y gracias a esto, el 25 de diciembre del año 800, el Papa León III lo coronó como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Según el historiador Eginardo, biógrafo de Carlomagno, cuando el Papa se aproximó para colocarle la corona de emperador romano, Carlomagno reaccionó con sorpresa, lo cual no podía ser tan raro, ya que su relación con el Papa sería clave en su ascenso como emperador, ya que solo éste podía otorgarle este título, al convertirse en el hombre más poderoso del occidente. Su coronación demostró que en su época aún era fuerte la idea de un imperio romano duradero. Su ideal fue la restauración del imperio romano de Occidente, pero con un carácter cristiano. La fe cristiana constituía un elemento cultural de integración, de estabilidad y de orden social, el cual Carlomagno se encargó de cultivar, protegiendo a los monasterios y extendiendo la fe cristiana en los territorios conquistados. La relación de Carlomagno con el Papa se fundamentaba en su particular devoción por San Pedro y el deseo de que la Iglesia estuviera segura y adornada por las riquezas que el emperador le enviase. Tiempo después, él mandó a reunir a los más importantes académicos de la época, llamados eruditos,
a los cuales les encargó la recopilación de los conocimientos que tenían, entre ellos la traducción de la Santa Escritura, lo cual jugaría un papel importante en la difusión del cristianismo. Carlomagno llegó a convertirse en un símbolo de la fusión de los elementos culturales romanos, cristianos y germánicos, sobre los cuales se desarrolló la nueva civilización europea. Además de Carlomagno servir de estrategia militar, que cristianizó y modernizó Europa, también fue un gran promotor de las ciencias y artes. El título de emperador se mantuvo en su familia durante todo su reinado, y el de su hijo Ludovico, siendo abandonado tras el conflicto que enfrentó a sus descendientes por alcanzar la supremacía del Estado franco. La relación entre Carlomagno y la Iglesia culminó 300 años después de su muerte, con la santificación realizada por la imposición del emperador Germano Federico Barbarroja en el año 165. La época de Carlomagno: costumbres, moneda y artes. Costumbres. Carlomagno, como la mayoría de los hombres de su tiempo, incluidos los nobles y muchos clérigos, no sabían leer ni escribir, ni siquiera aritmética. No obstante, intentó elevar el nivel cultural del imperio, creando la Escuela Palatina de Aquisgrán, y puso en su dirección al célebre Alcuino de York. En ella se formaron él y sus hijos y todos los funcionarios de la corte. Esta escuela se convirtió en modelo para la fundación de otras en toda Europa. Divulgó las artes, las ciencias, las letras y todo el conocimiento de la antigüedad con sus materias: trivium, que era retórica, gramática y dialéctica; quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. Moneda. Dentro de estas costumbres, después de la coronación, Carlomagno introdujo una moneda común, una escritura y un sistema de pesos y medidas comunes en Francia. En la ciudad de Aquisgrán mandó erigir construcciones, cuyos restos dan la idea de que aquella ciudad debía convertirse en una segunda Roma. El arte. El arte carolingio estaba basado fundamentalmente en dos estilos: el arte clásico griego 1 y 2, y el arte cristiano, pero con algunas influencias de sus vecinos bizantinos e islámicos. Escultura. Los ejemplos conservados son muy escasos, si bien las esculturas de marfil han sobrevivido y son de una gran belleza. Arquitectura. La arquitectura carolingia se reflejaba en edificios religiosos y algunos palacios. Se caracteriza por usar la planta de cruz latina de 3 naves, arcos de medio punto de herencia romana, cubiertas de madera, columnas con capiteles esquemáticos y pilares cuadrados y cruciformes. Mosaicos y miniaturas. Entre las obras de arte más notables de esta época sobresalen los mosaicos y las miniaturas, que ilustran los evangelios, además de la orfebrería que decoraba todos sus templos. En la primera lámina se puede observar la placa con escenas del Emaús. En la lámina segunda y la tercera podemos ver cómo era la arquitectura carolingia.
y la última lámina es una obra en la cual representa el momento en la cual Carlomagno fue coronado. Relación del tema con la unificación actual de Europa. Cumbre de la conquista de la Alemania nazi. Varios países europeos fueron subyugados por el poder militar alemán. Adolfo Hitler deseaba unir Europa bajo la guía de su raza superior. Extensión territorial del imperio de Carlomagno. Su manera de gobernar era germánica y su reinado vio un breve renacimiento donde fundó escuelas, bibliotecas e iglesias. Sin embargo, solo con un puñal de población disfrutó de estos avances. Indudablemente, el continente europeo ha sido escenario de múltiples guerras. Guerra de los 30 años, Guerra de los 7 años, las guerras napoleónicas, entre muchas otras, donde se contraponía dos o más reinos para expandir su hegemonía. Sea cual sea sus motivaciones e ideales, líderes como Carlomagno, Napoleón Bonaparte y Hitler intentaron unir a Europa por medios agresivos, y esto causa que conjuntos de reinos se opongan. El resultado: el continente entero se sumerge en muerte. Desde que el Imperio Romano Occidental cayó, numerosos monarcas y líderes, empezando por Carlomagno, han intentado arropar el continente militarmente, y ninguno ha podido mantener su dominio. ¿Existirá otra alternativa? Tras la Segunda Guerra Mundial, las economías europeas fueron destrozadas y sus imperios se disolvieron. Para prevenir otra guerra de esta misma escala o mayor, se fundó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Las primeras naciones en unirse a esta comunidad fueron la Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. El objetivo era forzar que los recursos de las naciones se compartan y prevenir, por ejemplo, que Alemania y Francia dirijan una guerra independientemente. Luego, en 1957, se firmó el Tratado de Roma. Este tratado le dio paso a la Comunidad Económica Europea, conocida con las siglas CEE, donde acoge y regula todos los sectores de la economía. Los años que acontecen ampliará la afiliación de la CEE. En el 1973 se une a la comunidad Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. En el 1981, Grecia. En el 1986, España y Portugal. La membresía continuará expandiéndose tras la unificación de las dos Alemanias y la disolución de la Unión Soviética. Se unirá Austria, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Rumania y 10 países más. Finalmente, el Tratado de Maastricht, también conocido como el Tratado de la Unión Europea de Ámsterdam y otras más, le daría forma a la confederación que encontramos en el continente hoy en día. Lo que no se obtuvo mediante conquista y el concepto de cristiandad, se obtuvo mediante los tratados.
Una de las citas más destacadas de Carlomagno fue la siguiente: la educación es la base de la felicidad de las naciones, de las familias y de los individuos. La educación hace buenos padres, buenos hijos y ciudadanos.